Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente nos encontramos para seguir compartiendo este tiempo de estudio de la Biblia, para conocer mejor el plan de Dios para salvarnos. Y estamos con la carta del apóstol San Pablo a los romanos. El 13 de enero de 1547 se produjo en la ciudad de Trento, en Italia, la sesión del famoso Concilio de Trento, donde se aprobaron los cánones sobre la justificación por la fe. El Concilio de Trento y sus cánones sobre la justificación por la fe y otros temas relacionados con la doctrina de la Iglesia fueron la respuesta de la Iglesia católico romana a la reforma protestante del siglo XVI, a la comprensión del mensaje de la justificación por la fe que Lutero y otros reformadores habían formulado sobre la base del estudio de las Sagradas Escrituras. Esos cánones, queridos amigos, no son de menor importancia para nosotros. Aunque han pasado siglos y aunque lamentablemente hoy en las iglesias no se estudia en profundidad nuestros orígenes sobre la base de la Reforma y nos hemos olvidado de profundizar en las diferencias doctrinales del concepto católico romano de la justificación y el concepto bíblico, protestante, evangélico, cristiano de la justificación, no debemos dejar esto de lado, porque no es de menor importancia. Nosotros podemos ser perfectos romanistas si no comprendemos realmente este tema. Entre los cánones del Concilio de Trento encontramos que se aprobaron ese día, encontramos algunas cosas que son impactantes. Fijaros, el canon número 8 del concilio dice, el canon 9 dice, si alguno dijere que el impío se justifica por la sola fe, de modo que no entienda requerirse nada más que coopere a conseguir la gracia de la justificación y que por parte alguna es necesario que se prepare y disponga por el movimiento de su voluntad, sea anatema. El canon 10 dice, si alguno dijere que los hombres se justifican sin la justicia de Cristo por la que no mereció justificarnos o que por ella misma formalmente son justos, sea anatema. El canon 11 dice, si alguno dijere que los hombres se justifican o por sola imputación de la justicia de Cristo, o por la sola remisión de los pecados, excluida la gracia y la caridad que se difunde en sus corazones por el Espíritu Santo y les queda inherente, o también que la gracia por la que nos justificamos es solo el favor de Dios, sea anatema. Quiero que pienses por un momento en estas declaraciones. La primera dice que cualquiera que diga que el hombre se justifica por la fe sola, ¿sí?, está maldito. También cualquiera que diga que los hombres se justifican solamente por la justicia de Cristo, sin ser justos, primero, son malditos. Y el número 11 es tremendo, porque dice que cualquiera que cree que es justificado por la sola imputación de la justicia de Cristo, está maldito. Podéis leerlos todos, podéis buscar en Google cada uno de los cánones del Concilio de Trento sobre la justificación, es interesantísimo. Pero lo que yo quiero recalcar aquí es que en Trento se atacó la salvación por la fe, el mensaje de la justificación por la fe sola. Y se dijo que Dios no justifica al impío, justifica al justo, y que la justicia imputada no es suficiente para que seamos justificados. Pero cuando nosotros estudiamos la carta a los romanos, en el capítulo 4 de Romanos, Pablo dice algo totalmente diferente. Pablo, que está tratando de demostrar a un auditorio de origen judío que creía en la ley, en las escrituras del Antiguo Testamento, utiliza ahora dos personajes bíblicos, a David y a Abraham, para enseñar la doctrina de la justificación por la fe. Romanos 4 dice así, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne?
porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Aquí Pablo va a mostrar que Abraham no fue justificado por las obras, porque él no podía gloriarse de sus obras delante de Dios, ni nadie lo puede hacer. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Aquí Pablo habla de que cuando Abraham cree, su fe le es contada por justicia. Se le toma en cuenta por justicia. Se le acredita por justicia. El versículo 4 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. En otras palabras, una persona cuando hace determinada tarea para alguien y recibe su remuneración, no le están dando un regalo, le están dando la paga. Pero la salvación no funciona así. No es que obramos para que Dios nos pague con la salvación, sino que Dios nos da la salvación, aunque no obremos para ganárnosla. El que ganó la salvación para nosotros es Jesús. El versículo 5 dice, mas al que no obra, y aquí viene la gran diferencia, Dios no justifica al justo, Dios no declara justo al que se ha portado bien, Dios no perdona ni absuelve al que se ha portado bien, al que es santo, justo, bueno. Pablo dice categóricamente, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica, que declara justo, al impío, al pecador, su fe le es contada por justicia. Versículo siguiente dice a continuación, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye, le otorga, le acredita, le pone a su cuenta justicia, actos justos, actos buenos, sin obras. Dios acredita la justicia, Dios pone a nuestra cuenta la justicia. El versículo 7 dice, diciendo, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonados y sus pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Os dais cuenta de esto? San Pablo está diciendo categóricamente que Dios declara justo al impío y que la justificación, el ser declarado justos, santos, buenos y con derecho al cielo, no lo recibimos por portarnos bien. Lo recibimos porque cuando ponemos nuestra fe en el Señor, Dios acredita la justicia, en este caso la justicia de Cristo, las buenas obras de Cristo, los buenos méritos de Cristo, se son puestos en la cuenta del creyente. Tomando nuevamente el caso de Abraham, y luego de decir en el versículo 9 que esta bienaventuranza es para todos los seres humanos, no solo para judíos, sino para todo el que cree, porque todo el que cree participa de la fe de Abraham. El versículo 10 dice, ¿cómo pues le fue contada a Abraham, ¿no? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. O sea, aún antes que Abraham hiciera el pacto de la circuncisión, que era tan importante para el pensamiento judío, que mostraba que uno aceptaba el pacto de obras, Abraham fue justificado. Con lo cual, la justificación no es el resultado de una obra, sino el resultado de creer. Y dice el versículo 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. O sea, la circuncisión, la obra, el acto, el hacer, fue el resultado de ser declarado justo. Una consecuencia, no la base, no el fundamento. A través de esto Pablo nos quiere decir que el fundamento de nuestro perdón no es lo que hacemos. Lo que hacemos en todo caso viene como consecuencia de haber sido perdonados. El versículo 13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Es otro detalle importante, es la fe lo que permitió que Abraham fuera justificado y se transformara él y su descendencia en herederos del mundo. Porque si los que son de ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. No es a través de la ley como se recibe la herencia, en este caso la vida eterna, la salvación para nosotros, porque si no, la fe y la promesa de Dios no tendrían ningún sentido. Dice a continuación, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Ya dijimos que la ley no trae la salvación, la transgresión trae la ira sobre el pecado. Pero también la ley tiene un único propósito, mostrarnos lo que es la transgresión, si no, no habría transgresión. No hay otra función de la ley que mostrarnos qué es lo malo, qué es lo incorrecto y también contrastarlo para ver lo que es lo bueno. Por tanto es por fe, dice, para que sea por gracia,
a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, el pueblo de Israel, sino también para la que es de la fe de Abraham, todo ser humano, judíos, gentiles, el cual es Padre de todos nosotros. Y ahora Pablo toma algo interesante, que es cuando Dios le hace la promesa a Abraham de ser padre de naciones. Como esté Cristo, te he puesto padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios nos llama a nosotros de una forma que no somos. Por eso Lutero decía que somos simul justus et peccator. Dios nos llama justos, pero no lo somos. Nos tiene como justos, pero no lo somos. Nos considera justos, pero no lo somos. En realidad seguimos teniendo una naturaleza caída y muchas veces caemos en el mal. Pero Dios, en virtud de su gracia, por los méritos de Cristo, por la vida de Cristo, por el triunfo de Cristo a favor nuestro en su vida, en su muerte, en su resurrección, por todo lo que es Jesús, todo ese valor de Cristo, todos esos méritos de Cristo son puestos a nuestro favor. Y Dios nos llama como no somos. Nos trata como justos, nos cuenta como justos y nos considera justos. Por eso termina diciendo el apóstol San Pablo lo siguiente: de que luego de la promesa Abraham estaba plenamente convencido, versículo 21, de que era también Dios poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Os dais cuenta? Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así que, querido amigo, nos justificamos por la fe sola. Dios justifica al impío. No es por obras, es por gracia. Es por lo que hizo aquel que dio su vida por nosotros. Es por Cristo. No hay otro camino de salvación. Deja de confiar en ti. Deja de creer en ti. Deja de creer que tus obras te salvan. Deja de pensar que las buenas cosas que tú haces, y seguramente serán muchísimas, eso te va a dar derecho al cielo. No confíes más en lo que ocurre en tu vida. Entrégate a los brazos de Dios. Descansa en el amoroso cuidado de nuestro Padre Celestial, que te ofrece la salvación por gracia, en virtud de lo que Cristo ha hecho por ti. Dios justifica al impío. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.